Bienvenidos a este repaso del segundo parcial de Histología 1 para mis estudiantes del semestre 2021. Mi nombre es Edwin Alexander Castillo Hernández. Este repaso va dirigido a mis estudiantes, pero si alguien cree que puede utilizarlo, bienvenido. Sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado que se caracteriza porque su matriz es líquida. Esta se encuentra circulando constantemente en los vasos sanguíneos gracias al bombeo del corazón. La sangre tiene múltiples funciones importantes para la vida, entre las que destacan el transporte, como de hormonas, células, sustancias nutritivas, gases, etcétera, etcétera. Además, la sangre también participa en lo que es de defensa inmunológica, gracias a los glóbulos blancos que nos permiten combatir infecciones y otras enfermedades. También la sangre participa en la función de regular la temperatura corporal y además también interviene en el equilibrio hidroelectrolítico. La sangre se compone de dos elementos principales: un líquido que es llamado plasma y representa la matriz, constituido por un 55% de la sangre, y los elementos formes o figurados que representan el 45% de esto. Esto explica por qué la sangre es un líquido tan viscoso, ya que el 45% de estos elementos son sólidos. Estos elementos formes reciben este nombre porque hay dentro de ellos elementos que son células y hay elementos que no son células. Estos son tres: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos van a estar en una proporción de 5 a 5.5 millones por milímetro cúbico, o en un aproximado de 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Los glóbulos blancos van a estar en una proporción de 5 a 9.000 por milímetro cúbico, un aproximado de 7.000 por milímetro cúbico de sangre. Y las plaquetas en una proporción de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico, aproximadamente 300.000 por milímetro cúbico. También tenemos que los glóbulos blancos se van a dividir en dos grandes grupos: un grupo llamado agranulosos y otro grupo llamado los granulosos. Esta clasificación se debe a la presencia de gránulos específicos dentro del citoplasma de estos glóbulos blancos. Por ejemplo, entre los agranulosos tenemos el linfocito, que representa el 30% de todos los glóbulos blancos, el monocito, que representa el 5%, y entre los granulosos tenemos el neutrófilo, que representa el 60%, el eosinófilo el 3% y el basófilo un 0.5%. Esta clasificación también tiene otro nombre y es en leucocitos polimorfonucleares, a estos que están acá, y leucocitos mononucleares. Es una clasificación mejor porque así, como verán más adelante, los polimorfonucleares tienen un núcleo con varios lóbulos, mientras que los mononucleares, así llamados, tienen un núcleo con una sola forma característica, no tienen diferentes lóbulos. Glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, ya que eritro significa rojo y cito significa célula. También son llamados hematíes porque contienen en su interior la hemoglobina. Los glóbulos rojos son los elementos formes más abundantes de la sangre. Estos tienen un diámetro muy constante de unos 7.8 micras de diámetro y tienen forma de discos bicóncavos, es decir, son cóncavos de un lado y cóncavo de otro. Esto en la periferia son un poquito más anchos que en el centro, teniendo en la periferia 2.6 micras de diámetro y en el centro 0.8 micras. Esto hace que en el centro haya menos hemoglobina, por eso se van a ver un poco pálidos en las imágenes histológicas. La función de esto es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Tienen una vida media aproximadamente 120 días, luego de lo cual son destruidos por macrófagos del vaso, de la médula ósea y del hígado. La hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno y CO2 que se localiza dentro del eritrocito, y gracias a ella se debe su color, su función y parte de su forma. Esta está formada por 4 cadenas polipeptídicas, las cuales están enlazadas covalentemente con un grupo EN que contiene hierro.
La forma del eritrocito en parte se mantiene gracias a su membrana celular, la cual está formada por carbohidratos, por lípidos y proteínas. La proteína se divide en dos grupos, que son proteínas integrales y proteínas periféricas. De las integrales tenemos la proteína de banda 3 y la glucoforina. De las periféricas tenemos la anquirina, la espectrina, la actina y la proteína de banda de 4.1. La proporción de los eritrocitos en sangre puede variar, es decir, puede aumentar o puede disminuir. Si aumentan, esto se conoce como policitemia, y si disminuye se conoce como anemia. La policitemia, igual que la anemia, pueden ser fisiológicas o patológicas. La policitemia es fisiológica, es decir, es normal, como por ejemplo en personas que viven en lugares montañosos, en lugares altos, y puede ser patológica en ciertas enfermedades. La anemia puede ser fisiológica, como por ejemplo la anemia de recién nacido, o puede ser patológica como una anemia perniciosa o múltiples anemias. Además de la proporción en sangre, también la forma y el tamaño de los glóbulos rojos puede variar. Tenemos la anisocitosis, que es la alteración en el tamaño del glóbulo rojo. Un glóbulo rojo menor a 7 micra se considera un microcito, y un glóbulo rojo o eritrocito mayor a 7 micras se considera un macrocito o megalocito. Ambas alteraciones pertenecen a la anisocitosis. La alteración en la forma que tenga el eritrocito se conoce como poiquilocitosis y se dividen en múltiples. Un ejemplo es la forma de Hoz que tienen los glóbulos rojos en la anemia de células falciformes. Por último, cuando la sangre está estancada, los eritrocitos tienden a adherirse entre sí, formando un fenómeno conocido como pilas de moneda. Los glóbulos blancos de la sangre sí se consideran células como tal. Aquí tenemos el linfocito. El linfocito es una célula generalmente pequeña que mide unos 7 micras de diámetro. Este tiene un núcleo más o menos esférico que en uno de sus lados puede presentar una pequeña muesca o escotadura. La cromatina es condensada, es decir, es una heterocromatina y presenta un angosto anillo de citoplasma alrededor del núcleo, en el cual hay algunos organitos celulares como ribosomas libre abundante, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso escaso, entre otros organitos. Clásicamente se dividen o se clasifican en tres grupos los linfocitos, que son linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Los linfocitos T se maduran en el timo y participan en la inmunidad celular, es decir, entran en contacto directo con una célula extraña o alterada, mientras que los linfocitos B defienden el organismo a través de la inmunidad humoral, esto es produciendo anticuerpos o inmunoglobulina. Y los linfocitos NK, llamados así de células asesinas naturales, se encargan de destruir células propias del organismo alteradas por virus o por un proceso de neoplasia, etc., a través de la producción de sustancias como perforinas y granzimas. Los monocitos son las células más grandes de la sangre. Tienen un diámetro aproximado de 12 a 18 micras. Tienen un núcleo excéntrico y en forma de riñón o de herradura, el cual tiene una gran escotadura. En su citoplasma tienen algunos organitos celulares no tan desarrollados y abundantes lisosomas. Estos lisosomas son llamados gránulos azurófilos y tienen enzimas hidrolasas. Los monocitos se derivan o vienen de la médula ósea. Cuando pasan al torrente sanguíneo tienen muy poca función en este. Luego, al cabo de unos días, salen de los vasos sanguíneos a través de un movimiento ameboideo y un proceso conocido como diapédesis, y entran a los diferentes órganos para formar el sistema fagocítico mononuclear, que es el nombre de los macrófagos en los distintos órganos de la economía humana. Entonces, los monocitos y los macrófagos pertenecen a este sistema fagocítico mononuclear. Se llama así por sistema fagocítico mononuclear porque para diferenciarlo de los neutrófilos que son fagocíticos también, hacen fagocitosis, pero estos, como tienen varios lóbulos en su núcleo, antes se pensaba que estos eran multinucleares y se llamaban multinucleares. Por eso a este sistema se le conoce como sistema fagocítico mononuclear.
Neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes de la sangre. Tienen un diámetro aproximadamente de 12 a 15 micras. Estos tienen un núcleo muy peculiar. Es un núcleo multilobulado, es decir, tiene varios lóbulos que van de 2 a 5 lóbulos y aumentan con la edad de la célula. Y el núcleo en uno de sus lóbulos presenta un pequeño apéndice o un pequeño y diminuto corpúsculo llamado corpúsculo de Barr o palillo de tambor, que representa el cromosoma X inactivo de las mujeres. Los neutrófilos tienen en su citoplasma pocos organitos celulares membranosos, pero contienen abundantes gránulos, y esos gránulos contienen o se dividen o clasifican en tres tipos, que son gránulos primarios o azurófilos, gránulos secundarios o gránulos específicos y gránulos terciarios. Los gránulos primarios o azurófilos son lisosomas como tal y contienen mieloperoxidasa, hidrolasas ácidas, defensinas y catelicidina, mientras que los gránulos secundarios o gránulos específicos contienen en su interior enzimas como colagenasa, gelatinasa y fosfolipasa, además de activadores del complemento y otros péptidos como son la lisozima y la lactoferrina. Los gránulos terciarios también contienen fosfatasa y metaloproteinasa. La función de los neutrófilos es que son una de las primeras células de defensa que llegan al sitio de infección aguda. Por eso, su función fundamental es la fagocitosis y eliminación de los microorganismos para así poder combatir las infecciones, principalmente bacterianas. Eosinófilos. Estos son leucocitos que tienen un diámetro más o menos igual que el neutrófilo, de 12 a 15 micras. Tienen un núcleo bilobulado unido por una tirilla de cromatina. En su citoplasma tienen abundantes gránulos que se tiñen de color rojo con la eosina, por lo que se le llama eosinófilo. Por esto, estos gránulos son de dos tipos. Se clasifican en gránulos primarios o azurófilos y gránulos secundarios o específicos. Los gránulos primarios o azurófilos, que también son lisosomas, presentan enzimas hidrolasas lisosómicas, mientras que los gránulos secundarios o específicos presentan 4 proteínas importantes, entre las que destacan la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo, la peroxidasa del eosinófilo y la neurotoxina del eosinófilo, además también de algunas enzimas como histaminasa, colagenasa, catexina y aritsulfatasa. Los eosinófilos, las funciones que se destacan son las siguientes: en reacciones alérgicas, en infestaciones parasitarias, en inflamación crónica y en algunos casos estas pueden presentar antígenos. Basófilos. Estos son los leucocitos menos abundantes de todos. Representan solo el 0.5% de ellos. Ellos tienen un diámetro de 12 a 15 micras también y presentan 2 lóbulos en su núcleo. Pero este es difícil de ver gracias a que tiene una gran cantidad de gránulos que se tiñen de manera basófila. De ahí el nombre de basófilo. Estos gránulos también se clasifican en dos, que son gránulos primarios o azurófilos y gránulos secundarios o específicos. Los gránulos primarios o azurófilos también son lisosomas y presentan hidrolasas ácidas en su interior, al igual que el neutrófilo y el eosinófilo, mientras que los gránulos secundarios o gránulos específicos contienen en su interior heparina, histamina, heparansulfato, leucotrieno e interleucina 4 y 13. Esta célula se parece mucho a la célula del tejido conectivo, mastocito o célula cebada, tanto por el contenido de sus gránulos como por presentar receptores para fijar inmunoglobulina E, pero se ha descrito o se ha conocido ya que son células totalmente diferentes. La función de los basófilos está relacionada con reacciones de hipersensibilidad y de anafilaxia. Plaquetas o trombocitos. Estas son el resultado de la disfragmentación de una célula gigante en la médula ósea llamada megacariocito. Estas tienen un diámetro más o menos de 2 a 4 micras y tienen una vida promedio de 10 días. Las plaquetas tienen en su interior gránulos que se clasifican en alfa y delta. Los gránulos alfa contienen sustancias como fibrinógeno, factor de von Willebrand, factor de crecimiento transformador beta y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los gránulos delta, sin embargo, contienen histamina, ADP y serotonina.
Además de estos gránulos, las plaquetas tienen en su interior algunos lisosomas aislados, también contienen actina y miosina en cantidades importantes, por lo que las plaquetas también funcionan en el aspecto contráctil. Las plaquetas, la función principal de las mismas es la hemostasia, que es la detención de la hemorragia, pero además de eso también participan en el mantenimiento adecuado del endotelio de los vasos sanguíneos, porque ayudan a la reparación del mismo. Médula ósea. Esta es la productora de los elementos formes de la sangre, dígase, de los eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Esta empieza a formarse a finales de la vida embrionaria y luego desde ahí es la productora de todos estos elementos formes durante toda la vida. La médula ósea se clasifica en dos, médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la que está activa en la producción de los elementos formes de la sangre, mientras que la médula ósea amarilla tiene abundantes células de grasa o adipocitos y muy poca actividad productora. La médula ósea contiene diferentes o muchas células en diferentes estadios de maduración. Aquí tenemos adipocitos, algunos, aunque es una médula ósea roja, también puede contener algunos adipocitos. Esta célula gigante es un megacariocito, que es el que da origen a las plaquetas, y estas células rojas acá son abundantes eritrocitos en proceso de maduración y formación. El tejido muscular. El tejido muscular es uno de los 4 tejidos básicos que deriva del mesodermo y se caracteriza porque su función principal es la contracción. El músculo, además de la contracción, produce calor y eso es gracias al movimiento. En histología, los músculos se clasifican atendiendo a su morfología, atendiendo a su fisiología. Según la morfología, se clasifica en estriados y no estriados o lisos. Y según la fisiología, se clasifican en músculo voluntario y músculo involuntario. Pero lo más utilizado es según la morfología. Entonces, por eso tenemos el músculo estriado voluntario, es el esquelético, mientras que el músculo estriado involuntario es el músculo cardíaco, y el músculo liso, que es involuntario, es llamado músculo liso. El músculo esquelético se encuentra en lugares relacionados con los huesos, de ahí su nombre, pero también se relaciona con la piel, como en los músculos de la cara. El músculo cardíaco se encuentra en las paredes del corazón, principalmente en el miocardio, y también en el nacimiento y en la salida de los grandes vasos del corazón. El músculo liso, por el contrario, se ubica en las vísceras del sistema digestivo, respiratorio, genital, urogenital, urinario. El músculo liso además se encuentra en la piel e iris del ojo, los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El tejido muscular. Aquí tenemos el músculo esquelético, que es el más abundante de todo. El músculo esquelético, aquí tenemos un trozo de él mismo, está formado por un conjunto de células. Esas células son llamadas miocito o fibra muscular. Y los miocitos tienen en su interior abundante miofibrilla, que es esta estructura que está acá. Esta miofibrilla es un conjunto de filamentos, los cuales se van a interponer y a funcionar para producir la contracción muscular. Esas miofibrillas están formadas por filamentos gruesos llamados filamentos de miosina y filamentos delgados llamados filamentos de actina. Tanto el filamento grueso como el de actina van a formar lo que se llama en histología bandas. Y tenemos que la banda formada por los filamentos gruesos o de miosina se conoce como banda A, mientras que la banda formada por los filamentos delgados o de actina se conoce como banda I. La banda I o filamentos de actina están unidas por una línea en forma de zig-zag llamada línea o disco Z. Y aquí los filamentos gruesos de miosina están formados por una línea llamada línea M, perdón. Y la banda H es la banda formada por filamentos gruesos de miosina donde no llegan los filamentos de actina. Aquí tenemos una imagen del músculo esquelético donde está representada por la membrana. Y esta membrana envía o interna estos túbulos que son llamados túbulo T. Y alrededor están las cisternas de retículo endoplasmático liso que almacenan calcio. Las dos cisternas a los dos lados y el túbulo T forman una estructura llamada triada que almacena calcio y también participa en la conducción del impulso para la contracción de las miofibrillas. Desde una línea Z a otra, esa estructura es llamada sarcómera.
o sarcómero, y es la estructura individual más importante en la contracción muscular. Los filamentos de miosina y de actina se interdigitan y el filamento grueso de miosina ala al filamento de actina para producir la contracción de la miofibrilla, y a su vez de la célula completa, y todas las células contraen el músculo, por lo que se produce la contracción muscular. Aquí tenemos una imagen real del tejido muscular esquelético, y este está formado por células alargadas y que presentan muchas estriaciones, y eso es por la interposición de los filamentos gruesos o de miosina y los filamentos delgados o de actina. También presenta múltiples núcleos en su periferia, y estos núcleos son aplanados y son subsarcolémicos, es decir, están debajo de la membrana celular. El tejido muscular esquelético presenta un tejido conectivo que lo reviste, pero este se divide en tres. Un tejido conectivo denso que rodea o reviste a todo el músculo y es llamado epimicio. Un tejido conectivo más delgado que rodea a todo un fascículo o grupo de células, donde recibe el nombre de perimicio. Y un tejido conectivo lapso que ya es delgado y rodea a una célula individual que se conoce como endomicio. Aquí podemos ver en esta región que este tejido conectivo que está revistiendo estas solas células se llama endomicio. Este es otro corte de músculo esquelético, pero de manera transversal. Aquí vemos múltiples células y todas estas células están revestidas individualmente por el endomicio, que es el tejido conectivo más delgado. Y este grupo de células o fascículo está revestido por un tejido conectivo un poquito más grueso, que es llamado perimicio. Bien, aquí cada célula está revestida por múltiples núcleos a su alrededor, pero en la periferia. Este corte en histología es llamado campos de Cohen. Aquí tenemos un aumento todavía mayor del músculo esquelético y vemos que estas células tienen los núcleos en la periferia. Y el tejido conectivo que reviste a cada célula individual, como ya lo hemos dicho reiteradas veces, es el endomicio. El músculo cardíaco es un músculo que tiene las características morfológicas muy parecidas al músculo esquelético, con algunas diferencias. Las más importantes son que sus células son más pequeñas y son células que se pueden ramificar y unirse con otras células de ellas mismas y formar uniones comunicantes que son especializadas. Y esas uniones reciben el nombre de discos intercalados. También posee estrías, pero son menos notorias que en el músculo esquelético. Si ven acá en este cuadro, vemos que las células están cortadas transversalmente y vemos los núcleos en su centro. Aquí también podemos ver que el músculo cardíaco presenta el núcleo en el centro y es un solo, a diferencia del músculo esquelético que presenta múltiples núcleos en la periferia. También aquí lo vemos. Y no lo podemos confundir con el músculo liso porque el músculo cardíaco tiene abundante citoplasma alrededor del núcleo, por lo que la célula es mucho más grande que el músculo liso. Este tejido conectivo que vemos acá es endomicio. Este carece de perimicio y epimicio. Aquí tenemos también otro corte de músculo cardíaco donde visualizamos un solo núcleo en el centro de la célula y la célula se puede ramificar para unirse con otra cercana a ella a través de las uniones o discos intercalados, que son característicos del músculo cardíaco. Aquí tenemos otro corte de músculo cardíaco, pero aquí podemos visualizar que estas células son células más pálidas que las células normales del músculo cardíaco. Estas células son llamadas fibras de Purkinje, que son células musculares modificadas que transmiten el impulso cardíaco para la contracción del corazón de manera rítmica. Ellas se suelen localizar en el espacio subendocárdico y podemos ver que son células mucho más grandes y más pálidas por el gran contenido de glucógeno que tienen en su interior. Son más grandes y más pálidas que las células musculares cardíacas ordinarias, como lo vemos en esta región. Estos son vasos sanguíneos. El músculo liso, carece de estriaciones, por lo que es llamado músculo liso. También es un músculo involuntario, al igual que el músculo cardíaco. Este músculo está bajo el control de algunas hormonas y del sistema nervioso autónomo. El músculo liso
se presenta un núcleo y una célula en forma de huso. Eso quiere decir que en su centro es más ancha que en su periferia, que es en sus extremos, perdón. Eso significa una célula en forma de huso. Aquí es más gruesa y es terminada en punta. El músculo liso presenta una contracción mucho más rítmica, tiene una característica morfológica muy diferente a la del músculo esquelético y este, además de tener esa característica, tiene una diferencia y es que puede dividirse, puede ejercer la mitosis, que es la división celular para producir células hijas con igual carga de ADN. Entonces, las células, el músculo cardíaco y el músculo esquelético no tienen una capacidad de mitosis tan eh, buena como la del músculo liso. Este, además de eso, también puede sintetizar o producir sustancias extracelulares como fibras colágenas, fibras elásticas, el glucosaminoglucano y algunos factores de crecimiento. También aquí tenemos un corte de músculo liso, donde vemos que se organiza en capas. Esta es una capa, aquí están cortadas las células longitudinalmente, vemos cómo su núcleo toman este aspecto y la célula se tiñe de manera acidófila. Mientras que acá las células están cortadas transversalmente y podemos distinguirlo muy claro del músculo cardíaco porque los núcleos están rodeados de un pequeño anillo de citoplasma y son núcleos mucho más intensos y heterocromáticos que los núcleos de la célula cardíaca. Por eso distinguimos que esto es músculo liso y no es músculo cardíaco. Tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los 4 tejidos básicos del organismo y deriva del ectodermo. El tejido nervioso forma el sistema nervioso, el cual controla a todos los demás sistemas de nuestro cuerpo y por ende todo el organismo. Este sistema nervioso, según su morfología, se divide en dos, que es en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se reciben las informaciones sensitivas, se integran la información y se envía una respuesta motora. Este se divide a su vez en dos, que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro y el cerebelo. Acá el sistema nervioso periférico es aquel que envía la información sensitiva al sistema nervioso central para que éste elabore una respuesta. Luego también conduce la información del sistema nervioso central a la parte periférica, y eso es a través de los nervios y los ganglios nerviosos. Según la fisiología o la función del sistema nervioso, este se divide en dos, que es en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático se elaboran respuestas específicas para los músculos esqueléticos, por lo que este sistema nervioso está bajo el control de la mente o un control voluntario. Mientras que en el sistema nervioso autónomo se elaboran respuestas para órganos que no podemos controlar mentalmente, como por ejemplo el músculo liso, el corazón y las glándulas. Por lo que este sistema nervioso autónomo también se divide en tres partes. En una parte entérico, simpático y parasimpático. El sistema nervioso entérico es aquel que inerva y regula las funciones del tubo y sistema digestivo, mientras que el simpático se activa en situaciones de emergencia y el parasimpático se activa normalmente o está presente en la vida cotidiana. Las células que presenta el tejido nervioso son dos principalmente, que son las neuronas, que son sus células principales, y la glía o neuroglia o células de la glía. Las neuronas son las células principales en la producción y conducción del impulso en el sistema nervioso. Estas están formadas por tres partes, que son las dendritas, el soma o cuerpo celular y el axón. Desde el soma o cuerpo celular parten las dendritas, que son las prolongaciones que tienen la función de captar o de recibir los impulsos nerviosos y de conducirlo al cuerpo celular o soma para integrar la información. Estas están formadas por prolongaciones de citoplasma que vienen o derivan del soma celular, por lo que las dendritas son las prolongaciones o las estructuras aferente o sensitiva de la neurona, mientras que el axón es la prolongación eferente o motora de la misma. El cuerpo celular está formado por muchos organitos celulares, entre los que destacan múltiples mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, ribosoma, entre otros. El retículo endoplasmático rugoso y múltiples ribosomas se unen y forman una estructura basófila que se tiñe intensamente
y recibe el nombre de cuerpos de Nys. Los cuerpos de Nys están presentes tanto en las dendritas como en el citoplasma celular, pero no están presentes ni en el lugar donde nace el axón, es decir, en el cono axónico, ni en el axón. El núcleo del cuerpo celular o soma es más o menos esférico, es pálido y tiene un nucleolo prominente. El axón de la neurona, este es la prolongación eferente o motora de la neurona. El axón está revestido algunas veces por mielina, que es producida por las células de la glía. El axón tiene un tipo de transporte que es anterógrado cuando va desde el soma hacia las terminales del axón y retrógrado cuando va inversamente. Estas se clasifican según su morfología y según su fisiología. Según su morfología pueden clasificarse de varias maneras. Una de ellas es según el número de prolongaciones que tengan y pueden ser unipolares, bipolares y multipolares. Las neuronas unipolares tienen una sola prolongación, es decir, un axón. Y estas son muy escasas. Se encuentran en algunos núcleos de los nervios craneales. Las neuronas bipolares tienen dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Estas se encuentran en lugares como el epitelio olfatorio de la cavidad nasal, también se encuentran en la retina y en los núcleos vestibular y coclear del oído interno. También las neuronas bipolares en la embriogénesis, hay algunas de ellas que tienen dos prolongaciones, pero que esas dos prolongaciones luego se fusionan en una sola y reciben el nombre de pseudonipolar. Estas neuronas pseudonipolares se encuentran selectivamente en los ganglios de la raíz dorsal. También tenemos las neuronas multipolares. Estas son las más abundantes en el sistema nervioso y se encuentran en el mismo, tanto en el sistema nervioso central principalmente. También podemos dividir las neuronas según su función o fisiología en neuronas sensitivas o aferentes, en neuronas motoras o eferentes y en interneuronas o neuronas internunciales. Las neuronas sensitivas son aquellas que captan los estímulos del exterior y lo conducen hacia el sistema nervioso central. Las neuronas motoras o eferentes son las que sacan el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia el exterior del cuerpo, como las glándulas, al músculo liso y al corazón. Y las neuronas internunciales o interneuronas son aquellas que establecen comunicaciones o circuitos entre las dos previas, dígase, entre las neuronas motoras y las neuronas sensitivas y en las propias neuronas internunciales. En cuanto a las glía o simplemente neuroglia, estas son células que le dan soporte físico y metabólico a las neuronas, pero no conducen ni producen ningún estímulo nervioso. Las neuroglias se dividen en dos grupos, que son glía periférica y glía central. La glía central está dentro del sistema nervioso central y se clasifican o se dividen a su vez en astrocitos, oligodendrocitos, microglia y ependimocitos. Los astrocitos son una de las células más grandes de las neuroglias. Estos se llaman así porque tienen forma más o menos estrellada. Los astrocitos son de dos tipos. Tenemos astrocito fibroso y astrocito protoplasmático. Los astrocitos protoplasmáticos tienen mayor cantidad de citoplasma y sus prolongaciones son menos, mientras que estas se ramifican más que en el astrocito fibroso. Y el astrocito fibroso tiene menor cantidad de citoplasma celular y sus prolongaciones son más abundantes pero menos ramificadas. Tanto el astrocito protoplasmático como el fibroso contienen una proteína importante en su interior que se llama proteína ácida fibrilar glial. Los astrocitos en las terminaciones de sus prolongaciones presentan estos pies vasculares que son llamados pedicelos, los cuales hacen contacto con otras células como neuronas y muchos con vasos sanguíneos. Y las funciones que tienen son las siguientes: sostén físico, apoyo metabólico, eliminación de iones y remanente del metabolismo neuronal, como iones de potasio, glutamato y ácido gamma aminobutírico. Además que estos, en una lesión del sistema nervioso central, también forman el tejido cicatrizal. Y otra función es que estos participan en la formación de la barrera sangre-cerebro o hematoencefálica. Aquí tenemos los oligodendrocitos, son células mucho más pequeñas que el astrocito y tienen un núcleo más o menos esférico con un pequeño citoplasma alrededor.
tienen varias prolongaciones que utilizan para proporcionarle mielina a los axones que están en el sistema nervioso central. Mientras que las microglia son células muy ramificadas que se conocen como los macrófagos del sistema nervioso central. Esto eliminan residuos de desecho o sustancias dañinas en el sistema nervioso central. Ellos proceden de la médula ósea y por eso participan o forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Los ependimocitos, también llamado epéndimo, son células que revisten los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Algunos ependimocitos se modifican y forman los plexos coroideos, que es el lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Mientras que la glía periférica se divide en estos dos tipos de células, en células de Schwann y células satélite. Las células de Schwann tienen una función muy parecida a los oligodendrocitos. Estas son células pequeñas que tienen un núcleo aplanado y su función principal es revestir varias veces los axones del sistema nervioso periférico para formar la mielina en estos. La célula de Schwann solo puede brindar mielina a un solo axón y se localizan únicamente en el sistema nervioso periférico. Las células satélites, por el contrario, también llamadas células capsulares, tienen la función de que revisten o rodean los cuerpos neuronales de los ganglios nerviosos, dándole allí soporte físico y aislante para los impulsos nerviosos. Cerebro. El cerebro es el que ocupa mayor espacio en la cavidad craneal. Este está formado por dos hemisferios unidos en el centro por el cuerpo calloso. Este realiza funciones como el aprendizaje, la memoria, el análisis de la información, el inicio de la respuesta motora y también interviene en la integración de las señales sensitivas. La morfología de este es que está formado por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. La sustancia gris forma las circunvoluciones cerebrales, donde también están los surcos. La sustancia gris también se divide en 6 capas con diferentes tipos de células y formas. Tenemos la capa 1 o llamada capa molecular. Esta está formada por terminaciones nerviosas que proceden de otros lugares del cerebro, además de neuroglia y células horizontales. La segunda capa, llamada capa granulosa externa, está formada por células granulosas y también por neuroglia. La tercera capa, llamada capa piramidal externa, está formada por células piramidales que son pequeñas, no tan grandes, y además también tienen neuroglia. Aquí tenemos la cuarta capa o llamada capa granulosa interna. Esta es donde la población celular es más abundante, es decir, hay mayor densidad celular. También aquí hay muchas neuroglias y otras células piramidales agrupadas. Y en la quinta capa, también llamada capa piramidal interna, se caracteriza porque tiene la menor cantidad de células y sus células son piramidales y muy abundantes. Estas células reciben el nombre también de células gigantes de Betz. Y la sexta capa y última está formada por células que tienen diferentes formas, por lo que se le llama capa polimorfa o multiforme. Estas células también reciben el nombre de células de Martinotti. También abundan las neuroglias. Cerebelo. El cerebelo tiene una composición histológica un poco parecida al cerebro, en cuanto que la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. La sustancia gris recibe el nombre de corteza cerebelosa y se encarga de realizar funciones como el equilibrio, el tono muscular y también mantiene la coordinación del músculo esquelético. La corteza cerebelosa se dispone histológicamente en 3 capas. Desde la profundidad a la superficie tenemos la capa de células granulosas, la capa de células de Purkinje y la capa molecular. La capa de células granulosas está formada por células pequeñas que son llamadas células granulosas. Además de esta, está formada también por los islotes cerebelosos o glomérulos cerebelosos, que son las uniones donde se comunican los axones que vienen de otro lugar al cerebelo y hacen comunicación con las dendritas de las células cerebelosas. Los axones de las células granulosas aquí penetran a la capa molecular. Aquí tenemos la capa de células de Purkinje. Estas células de Purkinje no la podemos confundir
con las fibras de Purkinje que pertenecen al sistema de conducción del corazón. Estas son neuronas muy grandes que tienen forma de matraz. En la parte superior, aquí o en el borde apical, tienen las dendritas y tienen un axón muy largo que penetra hacia el interior del cerebelo y puede llegar hasta los núcleos del cerebelo. Además, esta capa está formada por una sola hilera de células. Las dendritas se interdigitan y se dividen profusamente en la capa molecular. La capa molecular está formada por pocas células, llamadas células estrelladas o células estelares. Además, también está formada por los axones amielínicos que se desprenden de la capa de células granulosas y llegan hasta esta área. Y también contienen ramas o ramificaciones de las dendritas de las células de Purkinje. Médula espinal. La médula espinal pertenece al sistema nervioso central y está localizada en el conducto raquídeo, formado por la columna vertebral. La médula espinal también dispone de una sustancia gris y una sustancia blanca. En el cerebro y cerebelo hemos dicho que la sustancia gris es periférica y que la sustancia blanca es central, pero en la médula espinal esta disposición es diferente. La sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. La sustancia blanca está formada por fibras nerviosas mielínicas, algunas fibras amielínicas y células de la neuroglia, pero no posee cuerpos neuronales. Mientras que la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales, por dendrita y por porciones amielínicas de los axones. Además, también contiene neuroglia. La médula espinal está formada por unas estructuras anteriores que son llamadas astas. Estas astas están formadas por células o neuronas motoras, llamadas motoneuronas, y envían su prolongación hacia la parte anterior, la cual sale a través de la región anterior de la médula espinal para formar las raíces anteriores o motoras de los nervios espinales o nervios raquídeos. La parte posterior de la sustancia gris está formada por las astas posteriores. Esas astas posteriores están formadas por las prolongaciones que vienen de las células pseudounipolares del ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal y además también contienen células internunciales o interneuronas, que son las más abundantes en esta área. Aquí, en la región posterior de las astas posteriores, esta región más oscura recibe el nombre de zona de Lissauer, que es el lugar por donde entran las estructuras nerviosas de las neuronas sensitivas que están en el ganglio de la raíz dorsal. La médula espinal, en la parte periférica, en la parte externa, está la sustancia blanca que ya hemos dicho su composición. Esta está dividida anteriormente por la cisura o surco medio anterior y posteriormente por el surco medio posterior que no se visualiza muy bien en esta imagen. En el centro de la sustancia gris existe el conducto medular o llamado también conducto ependimario, revestido por células del epéndimo. Por último, la médula espinal en su sustancia gris está unida por una comisura gris central o puente transversal. Nervio. Los nervios se definen en histología como un conjunto de fibras nerviosas que están revestidos de tejido conectivo. Los nervios son una especie de cable que envían información del sistema nervioso central al exterior y viceversa. Los nervios, atendiendo el lugar donde se localizan, pueden ser nervios craneales que salen del encéfalo al exterior y nervios espinales que salen de la médula espinal. Los nervios se pueden dividir también atendiendo su fisiología o función en nervios sensitivos y nervios motores. Los nervios sensitivos, también llamados aferentes, transmiten información sensorial del exterior o de las vísceras hacia el sistema nervioso central. Y los nervios motores o eferentes son aquellos que sacan la información del mismo hacia las vísceras o hacia el exterior. La histología de los nervios es la siguiente. Ya hemos dicho que están revestidos de tejido conectivo, pero ahora bien, este tejido conectivo se divide en tres capas consecutivas. Una capa más externa que reviste
a todo el nervio que se llama epineuro o epineurio. Este es un tejido conectivo denso y regular. Luego tenemos una capa un poco más delgada de tejido conectivo, un poquito menos denso, que es llamado perineuro o perineurio. Como vemos acá, rodea a un fascículo o a un grupo de fibras nerviosas. Cuando hablamos del endoneuro o endoneurio, es el tejido conectivo que reviste a una fibra nerviosa individual, que es este que podemos ver acá, que se ve acá. Este pequeñito, y es un tejido conectivo ya lapso con abundantes fibras reticulares. Esto que vemos en el centro son los axones o fibras nerviosas, que lo vemos como puntito. Y esto que vemos alrededor de ellos blanquecino es la vaina de mielina formado por las células de Schwann, que son las que forman la mielina en el sistema nervioso periférico. Aquí podemos ver cómo este fascículo y este otro integran a un nervio. También podemos ver que dependiendo de la cantidad de mielina que tenga un nervio, va a tener mayor velocidad de conducción. Por ejemplo, nosotros vemos que este axón tiene una vaina de mielina en este lado y una vaina de mielina en este otro. Y estos en el centro se conoce como nodo de Ranvier. Los axones que son mielinizados, es decir, que tienen una gran capa de mielina, tienen los nodos de Ranvier, el lugar donde no hay mielina, y esto hace que la conducción sea saltatoria, porque en estos lugares se concentran más los iones y los receptores para la despolarización. Es por eso que esa conducción es una conducción saltatoria, mientras que los axones amielínicos, que tienen muy poca cantidad de vaina de mielina, la despolarización y la conducción tiene que recorrer toda la membrana del axón. Por ende, es una conducción más lenta y que genera más energía. Aquí también podemos ver un corte longitudinalmente de algunas fibras nerviosas y en el centro vemos su axón. Esto blanquecino alrededor es la vaina de mielina y aquí podemos ver un nodo de Ranvier. Ganglio nervioso. Los ganglios nerviosos se definen como aglomeraciones de cuerpos neuronales que se localizan fuera del sistema nervioso central. Los ganglios nerviosos se dividen en dos tipos, que son ganglio nervioso de la raíz dorsal, sensitivo o cráneo espinal, y ganglio nervioso autónomo. El ganglio nervioso de la raíz dorsal o ganglio nervioso sensitivo es este que tenemos acá. Estos se localizan como situaciones o como estructuras abultadas en la parte posterior de un nervio espinal o raquídeo, pero también al inicio de algunos nervios craneales. Estos presentan una cápsula de tejido conectivo denso y regular que lo reviste y dentro tienen múltiples cuerpos neuronales como vemos acá. Pero en el ganglio nervioso sensitivo los cuerpos neuronales se localizan más en la periferia. También hay fibras de tejido conectivo en el interior del ganglio. Estas neuronas son neuronas unipolares, es decir, las pseudounipolares, que envían una prolongación a la parte externa del cuerpo para captar la señal o los estímulos sensitivos y enviarlo por la otra prolongación hacia el sistema nervioso central. Morfológicamente son dos axones, pero una funciona como dendrita. En el ganglio nervioso sensitivo se localizan células que revisten a los cuerpos neuronales. Estas células son cúbicas y forman más o menos una cápsula alrededor de esto. Estas células se llaman células capsulares. Y aquí vemos como ese cuerpo neuronal es típico de una neurona con su citoplasma muy intenso, muy basófilo, y además tiene esta estructura que es el núcleo con un nucleolo prominente. En caso del ganglio nervioso autónomo, este se caracteriza porque se ubica en la cadena simpática o tóraco-lumbar y en la cadena parasimpática o cráneo-sacra. Estos están formados por neuronas multipolares, las cuales son neuronas motoras, y estos tienen múltiples cuerpos neuronales, pero entremezclados con las fibras nerviosas. No se localizan en la periferia la mayoría. También tienen células capsulares, pero menos abundantes. Es decir, este no forma una cápsula completa de células capsulares alrededor de él. Aquí vemos su citoplasma y vemos su núcleo pálido con nucleolo prominente. Entonces esas son las funciones del ganglio.
En cuanto a la diferencia, las repetimos, el ganglio craneoespinal o sensitivo está formado por células pseudonipolares, que son células sensitivas. Sus cuerpos neuronales se localizan más en la periferia del ganglio. Estas neuronas son neuronas sensitivas y también aquí no hay sinapsis porque es un solo tipo de neurona y sus células capsulares son más abundantes, forman más o menos una cápsula completa alrededor del cuerpo neuronal. Mientras que en el ganglio autónomo, los cuerpos neuronales se localizan entremezclados con las fibras nerviosas. También las células capsulares son menos abundantes y aquí sí hay sinapsis, porque las células son células motoras. Está formado por dos tipos de células. Viene una célula preganglionar hacia el ganglio y una célula postganglionar que sale del ganglio y va hacia el órgano efector. Esas son las diferencias más importantes. Y por último tenemos los plexos coroideos, los cuales son aglomeraciones de células y tejido conectivo con abundante vaso sanguíneo que se localizan en los ventrículos cerebrales. Estos están formados por la pía madre y están revestidos por unas células cúbicas, que son las células, los ependimocitos. Estas células presentan uniones ocluyentes entre una y otra para evitar o impedir el paso del líquido intersticial hacia las vellosidades. Aquí vemos que en el interior de estas tienen tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos. El plexo coroideo es el encargado de formar el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Este tiene función en el metabolismo del sistema nervioso central y además también participa en la amortiguación de golpes en caso de una lesión o un golpe contundente en el sistema nervioso central. También este es importante para el diagnóstico de muchas enfermedades del sistema nervioso. Aquí vemos las bibliografías donde tomamos algunas imágenes y algunos esquemas. Muchas gracias por todo. Esto fue un simple repaso de los temas tejido sanguíneo, tejido muscular y tejido nervioso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y muchas gracias y hasta la próxima, chicos.